empieza, todo lo que empieza a percibir, a ver, a ser mostrado a Juan, a más de que no hay una interpretación absoluta, vamos a empezar a desarrollar las diferentes corrientes que hay en torno, o al menos algunas de ellas, de lo que Juan empieza a ver. Esas visiones que podríamos llamar extrañas que empieza a tener Juan, esas visiones de los 24 ancianos, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de los 4 jinetes. Vamos a empezar a caminar por todo eso. A ver el Señor de qué mejor manera nos va guiando a través de este caminar. Les reitero, no hay una interpretación absoluta de estas temáticas, puesto que no hay una definición concreta a través de la Biblia. Lo que hay son una serie de interpretaciones, unas más acertadas que otras, unas más aceptadas que otras, pero no hay algo concreto que nos permita de una manera taxativa tener la certeza de qué significa, qué representa, a qué hace alusión cada una de estas figuras. Vamos inicialmente con ese inicio de la revelación, esa visita que hace Juan al cielo para empezar a ver y a percibir una cantidad de cosas y de elementos. Vamos por favor, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Si alguien lo tiene, en la versión que tengo aquí a la mano, dice 4, versículo 1. Dice en esta versión, creo que es traducción para las Américas, dice, vi una puerta abierta en el cielo. Entonces, la voz que había escuchado al principio y que resonaba tan fuerte como una trompeta, me dijo, acércate, voy a enseñarte lo que está por suceder. ¿Tienes de pronto otra versión ahí, Liz? Yo tengo la Reina Valera, pero es Apocalipsis 4, ¿qué? 1, 4, 1. Perdón. Hay que orar por la sordera de Liz, ¿no? 4, 1. Dice, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. De pronto nos puedes contextualizar en el versículo 3, 2 y 3. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí empiezan a ocurrir una serie de descripciones muy detalladas que hace Juan y que de alguna manera empiezan a tumbar algunos mitos que se han ido dando. Uno de ellos es que esta apreciación que hace Juan a través de esa descripción, claramente lo dice en el versículo 2, es en espíritu.
física y carnalmente, solamente 2 personas fueron llevadas al cielo. Una de ellas ascendió, quiere decir por sus propios méritos subió, y fue Jesucristo. Lo encontramos ahí en Hechos de los Apóstoles. Y el segundo fue Enoc. ¿Sí? Entonces, que fue asunto, fue llevado por, ¿sí? Yo, Señora, perdón, yo le interrumpo. Tan cansona, ¿cierto? ¿tan Y qué? Elías, Elías, que fue llevado por una carroza de fuego. No, el que fue llevado no fue no, Enoc. no, Sí, pero Elías también no se lo llevó el Señor así como, pues a Enoch en una carreta, una cosa de fuego. Y Enoch fue así raptado, ¿o qué? no recuerdo, tal vez sí fue Elías el otro. A Elías, Sí, cuando le dejó a Eliseo el manto, sí, señora. Claro que que sí. Eliseo se quedó con el manto de Elías. Sí, señora. Muchas gracias por la acotación. Entonces vemos que, a diferencia de estos personajes que acabamos de citar, Juan llega al cielo, hace esta visita al cielo en espíritu. Y esto tiene una cantidad de trascendencias impresionantes. Y empieza Juan a describir lo que encuentra al entrar allí, al ver ese gran trono y ver a Dios sentado en ese trono, acomodado en ese trono. Es muy similar la descripción que hace Juan de estos recuentos de Apocalipsis, es muy similar a la que hace Ezequiel en el capítulo 1, versículo 28. De pronto, Liz, si me puedes apoyar con eso, sería muy bueno. Es muy similar la descripción que se hace allí en Apocalipsis 3, del versículo 3, muy similar a la que hace Ezequiel en el versículo 28 del primer capítulo, ¿sí? Donde habla de que era rodeado este ser maravilloso de una luz muy brillante, similar a un arco iris que lo rodeaba. dice Ezequiel 1:28. Como parece, ¿cierto que sí? Sí, señora. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Así es. Es muy similar y miren la diferencia histórica y de los momentos históricos que se están viviendo en Ezequiel y que se viven en Apocalipsis. Son dos cosas pues un poco distantes como para decir que fue una coincidencia, no, en ningún sentido. Recordemos que la palabra de Dios es absolutamente coherente de Génesis a Apocalipsis. Entonces, hay una serie de interpretaciones frente a esto que están en torno de los 3 elementos que vimos inicialmente dentro del tema de la profecía bíblica. El primero de ellos es que la profecía bíblica trata, y hay unos sustentos para ello, de hablar única y exclusivamente de eventos históricos. Lo hemos visto en otras de nuestras reuniones y se acomoda de alguna manera a esos eventos históricos, o sea, lo que está por pasar ya pasó. El segundo elemento es que asimismo hay una gran cantidad de personas que piensan que todo lo que es la profecía bíblica son unos eventos a ocurrir, unos eventos futuros.
Y existe de igual manera, pues, unos sustentos para poder pensar algo así. Y el tercer elemento que me parece que es fundamental tener en cuenta dentro del estudio de la profecía bíblica es que la profecía bíblica hemos visto a lo largo de todo el desarrollo y de todo este seminario que ya lleva cerca de un año y medio, que es cíclico. O sea, siempre se repite. Y se repite porque Dios le dice al hombre, haga esto. Si usted no hace esto, yo lo voy a castigar. Dios castiga al hombre, lo disciplina, el hombre cambia momentáneamente y con el tiempo vuelve a ser exactamente la misma chanda que ha sido toda la vida. Entonces vuelve otra vez y el Señor vuelve y lo disciplina, hasta que llega un momento donde ya no hay más. ¿Sí? Entonces, con esta óptica clara de estos tres elementos, miremos cada uno de estos elementos, o sea, que básicamente se establecen allí en todo el principio de Apocalipsis 4, ¿qué quiere decir desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista futurista, todo este evento del trono, de esta llegada de Juan al cielo, a observar todos estos eventos que le dice el Señor están por ocurrir? Miremos qué quiere decir dentro de este mismo contexto el evento de los 24 ancianos. ¿Quiénes son los señores que hay allá? Y ancianos, ¿serán ancianos de qué? ¿De edad, de conocimiento? ¿Eran ancianos espirituales o será qué tipo de ancianos? Y por último, vamos a tratar de ver el tema de las 4 criaturas que están allí. Y las describen allí en Apocalipsis, en el capítulo 4, entre los versículos 6 y 8, donde describen pues unas criaturas bien interesantes, las descripciones de unos seres muy extraños, de 6 alas y todo, una cosa pues es inimaginable. ¿Cómo imagina una cosa de esas? Y por último vamos a ver el tema del rollo. O sea, vamos a revelar el rollo. ¿Y qué tiene que ver que sean 7 sellos? ¿Y quién podía abrir ese rollo? Y con todo esto vamos, como les decía en un principio, a empezar el fin de nuestro seminario sobre profecía bíblica. Inicialmente, empecemos a mirar el tema de la llegada de Juan a este salón maravilloso ante la presencia de Dios. Históricamente, ¿a qué podría referirse Juan cuando habla de esto? ¿Cuál es el referente que tiene Juan para hablar de este tema? Históricamente es una citación que se hace de la destrucción que sufrió Jerusalén hacia el año 70 de la era cristiana, donde la ciudad de Jerusalén fue totalmente arrasada y destruida. Entonces, algunos que son de esta corriente histórica dicen, no, lo que Juan estaba viendo ahí en el momento histórico fue simplemente la destrucción de Jerusalén. ¿Qué ocurre? Hombre, que es que esa destrucción de Jerusalén fue hacia el año 70 y Apocalipsis fue escrito hacia el año 90-95. Entonces, hombre, si parará papá o si tirilín tintín, no sabemos. Ahora bien, desde el punto de vista futurista, este evento de la llegada de Juan allí, algunas corrientes futuristas hablan de que lo que se representa en esta visión de Juan es nada más y nada menos que el famoso arrebatamiento, que ya en otras
reuniones hemos estado hablando vehementemente del evento, ¿no? Recordemos que vimos por allá las corrientes pretribulacionistas, tribulacionistas y post-tribulacionistas, ¿sí? De este arrebatamiento. Entonces, esta corriente futurista es una cita que menciona o hace referencia al arrebatamiento de la iglesia de Cristo y de cómo los libera y los guarda de las tribulaciones o de la tribulación que se da, del gran conflicto, ¿sí? Entonces, ese es el primer evento, la llegada de Juan. Retomemos que desde el punto de vista histórico hace referencia a la caída de Jerusalén y desde el punto de vista futurista hace referencia al arrebatamiento de la iglesia de Dios. El segundo de los elementos que llaman la atención es el que encontramos ahí en el versículo 4, y es el de los 24 ancianos. Entonces, ¿de qué está hablando? Esos 24 ancianos, ¿quiénes son? ¿Dónde aparecieron estos señores? ¿Quiénes son? ¿Por qué son 24? ¿Por qué no son 16 o 18 o 35? No, son 24. Históricamente, hay un planteamiento muy interesante que hace una fusión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso son 24. ¿Por qué? Porque habla de que en el Antiguo Testamento eran 12 tribus. Entonces hay un representante de cada tribu. Y en el Nuevo Testamento eran 12 apóstoles. Entonces, hombre, los 12 apóstoles y las 12 tribus, normalmente 2 y 12 a 24. A menos puede que la cuenta la haga un contador o un abogado, pero para los matemáticos, 2 y 12 son 24. Entonces, de allí, históricamente, lo que se hace es, cuando se cita a los 24 ancianos, es una manera de exaltar esa unión entre el Antiguo Testamento a través de las 12 tribus y el Nuevo Testamento a través de los 12 apóstoles. Ahí aparece la figura del pacto antiguo con lo nuevo, de 24 ancianos. Desde el punto de vista futurista, se hace referencia a que estos 24 ancianos no son más que ángeles que glorifican a Dios en cada momento. ¿Y por qué han de ser 24 ángeles? Porque recuerden todo este evento del tabernáculo y del sumo sacerdote, todo este evento, eran 24 los sacerdotes que se encargaban de servir en el templo. ¿Recuerdan los dibujitos, las foticos que estuvimos viendo y compartiendo del tabernáculo? Eran 24 sacerdotes. Entonces, en el futuro, desde el punto de vista futurista, estos 24 ancianos son esos 24 ángeles que están permanentemente en servicio del templo y que estarán pues al momento de. Esto nos permite, y hago un pequeño paréntesis, ¿por qué antes de nosotros empezar lo que empezamos hace ya muchos años, empezamos estudiando la palabra de Dios, empezamos estudiando los libros, empezamos estudiando la historia, empezamos estudiando una cantidad de cosas? Porque posterior a esto empezamos a estudiar un poco de doctrina a través de todo lo que fue el tabernáculo? Nos tomó cerca de 1 año y medio, 2 años. Y ya con eso, claro, empezamos a ver ya la profecía bíblica. O sea, las cosas no son aleatorias, hay un debido proceso, hay una forma de hacer las cosas a un estilo muy coherente, ¿sí? Cierro el paréntesis. El tercer evento que se cita allí, está entre los versículos 6 y 8, es básicamente las 4 criaturas.
unas 4 criaturas que, insisto, son un tanto extrañas de conformidad con la descripción que hace Juan de ellas, que en números muy gruesos básicamente son un león, un buey, un águila y como un humanoide, una cara humana. Esos son los 4 seres que describe Juan allí en Apocalipsis 4, versículos 6 y 8. Entonces, históricamente, ¿a qué hace referencia? Históricamente, ¿a qué hace referencia? Son los mismos que Ezequiel citara allí en el capítulo 1, en el versículo 10, de los querubines que rodeaban el templo de Dios, el trono de Dios. Si vamos allá a Ezequiel capítulo 1, versículo 10, nos mencionan 4 querubines. Y esos 4 querubines eran los que guardaban el trono de Dios. No sé si tenemos de pronto forma por ahí, Liz, de que me ayudes con Ezequiel 1:10. Y el aspecto de sus caras será cara de hombre y cara de león, al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Son los 4 querubines que guardaban el templo de Dios. Muchas gracias, Liz. Entonces, desde el punto de vista histórico, parece que Ezequiel y Juan como que se llevan muy bien. El problema es que entre los dos había casi 600 años de diferencia. Entonces, allá hay una gran diferencia, pues, de tiempos que, un momentico, pero están describiendo, parece, desde el punto de vista histórico, los mismos seres. Desde el punto de vista futurista, estas 4 criaturas más parecen ser una cita de toda la creación alabando a Dios permanentemente. ¿Y de dónde sale esto? Sale de la unión entre la humanidad y los seres salvajes o los animales salvajes y los animales domésticos. Toma elementos tanto de la tierra como del aire. Ay, no. Señora. Imagínate que yo me perdí. Yo también. Se perdió. No rescato. Usted no está allá arriba, pues en San Javier arriba. Que mamá dice que si nos rescata, por favor. Debe la mano, venga, se la... Jairito, vea, hasta que habló de Apocalipsis, yo entendí, pero cuando ya empezó a hablar con Ezequiel, que leí el capítulo 10, el capítulo 1:10, también entendí que estaba hablando de que Ezequiel y Apocalipsis hablaban de exactamente lo mismo, aunque eran tiempos totalmente diferentes, pero ahí me perdí. Ok, vamos de nuevo. Estamos viendo Apocalipsis bajo 3 elementos. El primer elemento bajo el cual estamos viendo esto es que la profecía bíblica es un elemento cíclico. ¿Listo? Se va a repetir y se repite y se repite a lo largo de toda la Biblia. El segundo es que hay una corriente que trata la profecía bíblica como un elemento histórico, y estamos viendo esas interpretaciones históricas, por lo menos mencionándolas, y hay una corriente que habla de la profecía bíblica como elementos futuros, y estamos viendo las interpretaciones de cada uno de estos elementos, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista histórico,
se dice que estas 4 criaturas son las mismas de las que hablaba Ezequiel años atrás, que son las que guardan el trono de Dios. Esa es la interpretación histórica. La interpretación futurista es de que esos cuatro seres que hay allá son los que glorifican a Dios todo el tiempo, en representación de la humanidad, de los animales, tanto los salvajes como los domésticos, que hacen referencia a la tierra y al aire. Esas son las 2 interpretaciones que hay. Una del futuro, que habla de que toda la creación adora a Dios. Y una del pasado, que habla de que son los 4 que guardaban el trono de Dios, citados por Ezequiel. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. No. Ok. Muy bien. Vamos ahora a hablar del rollo. ¿Qué rollo? De este rollo encontramos la citación en Apocalipsis capítulo 5. Capítulo 5. Versículos 1 y 2, donde se habla de este rollo. De pronto podrías, Lisset, apoyarnos, o Farid, que también nos acompaña, del capítulo 5, versículos 1 y 2 de Hola, Apocalipsis. Farid. ¿Qué más, Liz? Profe, no tengo la Sagrada Biblia aquí, profe, me disculpo. Yo Nada la de tengo. nervios, Liz, por favor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Muy Sí, bien. No, no hace falta. O sea, la idea era tener este elemento. Entonces, este rollo del que nos habla Apocalipsis aquí, el capítulo 5, básicamente, desde el punto de vista histórico, hace referencia al juicio y a la sentencia que hace Dios sobre el pueblo de Israel. Históricamente hay referencia a eso. Eso es lo que dice la corriente histórica. ¿Sí? ¿Y por qué habría de hacer eso? Por la matanza que se dio de los cristianos en Jerusalén. Israel, no, perdón, Jerusalén. Entonces, esa sentencia es la que cita la corriente histórica. Entre otras cosas, es muy curioso porque en esa época, en ese momento histórico, de principios de la era cristiana, el año 100, años 150 hacia atrás, no era común, no era lo cotidiano, no era la práctica ordinaria que los pliegos o los pergaminos fueran escritos por los 2 lados. Los únicos documentos, los únicos pliegos que se escribían por lado y lado en esa época eran los que tenían que ver con los temas judiciales, los que tenían que ver con juicios, con los que tenían que ver con este tipo de cosas. Señora. Doña Luz. Yo. Por Ah, eso es que hoy en todo lo que tiene que ver con lo jurídico, las notarías, lo hacen así. no sé, me imagino que sí. Recordemos que el derecho nuestro está muy fundamentado en lo que fue el derecho romano. Y recordemos que la corrupción nuestra es muy parecida al lugar más corrupto de toda la tierra donde nació la corrupción, que es Roma. Listo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Bueno. La interpretación futurista
de este tema del rollo es de que en ese rollo con los siete sellos, ya vamos a ver lo de los 7 sellos, es nada más y nada menos que el plan maestro de Dios para destruir toda la creación, recrearla y rehacerla. Acordémonos que por allá adelante habla Apocalipsis de una nueva tierra, de que el cabrito y el león estarán comiendo pasto. O sea, va a recrear, volver a crear todo. Entonces, algunos intérpretes futuristas de la Biblia dicen que en ese pergamino, en ese rollo, lo que está es ese plan. Y por eso tan importante la obra de Jesucristo, de que sea Jesucristo el que abra ese rollo. Adicionalmente se habla de que son 7 sellos y cada que se abre un sello ocurre algo. Y eso lo vamos a ver con mucho más detalle más adelante. Pero ¿por qué 7 sellos? Ese 7 es un número bien interesante para la Biblia. 7 es el número de la perfección, era el número de la perfección. Entonces, cuando se necesita tener la absoluta certeza de que un documento no fuera vulnerado, de que un documento no fuera violado, lo que se hacía era que quien escribía el documento, o el pergamino en este caso, el rollo, derretía cera donde se juntaban los 2 papeles, es decir, cuando se envolvía, donde queda la punta del otro, ahí derretían una cera y se colocaba el sello del autor. Ese sello normalmente podía estar en un anillo o podía estar en un trozo de piedra tallado que indicaba la legitimidad de ese documento. O sea, ese documento no era fácilmente falsificable en el momento histórico. Entonces, entre más importante y más delicado fuera el documento, más ellos le ponían. Entonces, un documento importantísimo, pues una cosa que le puede perder, le puede mirar y que, entonces me póngale 2, 3, 4 sellos. Ahora bien, ¿cuál será la importancia que se le da desde el punto de vista histórico y futurístico a este rollo? Que se le ponen 7 sellos y cada que se revienta un sello, porque ya la cera está seca, cada que se abría un sello, ocurría algo. Y ese algo tiene un trasfondo muy importante. Como el tiempo en televisión es oro, y ya nos estamos quedando en tiempo en esta primera parte, entonces en el momento en que se nos desconecte, les ruego el favor, nos volvamos a conectar para entrar con un poco más de detalle sobre el tema de los 24 ancianos, sobre el tema de las 4 criaturas que tienen algo que ver con las constelaciones, tienen algo que ver con las estaciones, y para que analicemos con un poco más de profundidad el tema de quién era digno de abrir este rollo, de romper esos sellos y por qué se hace. Y con eso daríamos por culminada nuestra reunión de hoy, mientras que, si el Señor nos lo permite, en la próxima clase, nuestra próxima reunión, vamos a empezar a hablar y a discretizar de una manera un poco más detallada el tema de los 4 jinetes del Apocalipsis. Por ahora, empecemos a vislumbrar, empecemos a mirar, a analizar un poco más el tema de los 24 ancianos. Hasta el momento, ¿hay alguna inquietud, alguna duda, algo que quieran ampliar o complementar? No, listo, sigamos. Está muy Claudia, entretenido. Clau, No, señor. Doña Luz, No, señor. Doña Liz.
No, señora, acá estoy muy juiciosa tomando nota. Estoy No. pendiente del Que le histórico. pasen unas crispetas, dice doña Luz. Muy bien. Entonces, Cari. esos 24 ancianos que están sentados alrededor del trono nunca fueron identificados en la Biblia. Nunca fueron detallados y escritizados diciendo, los 24 ancianos son este. Pero hay muchas conjeturas, muchas especulaciones, muchas teorías que tratan de dar explicación detallada de quiénes son estos 24